Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 16 de abril del año 2025 y aquí estamos sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Saludo, abrazo cordial a todos los cibernautas, a todos los amigos seguidores, a todos los que nos escuchan a través del WhatsApp y de las distintas redes sociales. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Saludo y abrazo también a nuestro equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha información que compartiremos con ustedes en este miércoles 16 de abril, miércoles santo. Mucha atención, que encuentran cuerpo del soldado profesional Julio César Vázquez en zona rural de Jamundí. El profesional fue secuestrado el pasado lunes 7 de abril en la vereda San Antonio del municipio de Santander de Quilichao. El comando de la Tercera Brigada Orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional confirmó ayer en la tarde que este 15 de abril en el corregimiento de Potrerito, Jamundí, Valle del Cauca, fue hallado el cuerpo sin vida del soldado profesional Julio César Vázquez. El hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda desplegadas por tropas del Ejército Nacional en coordinación con la Policía Nacional y CTI de la Fiscalía General de la Nación. Es importante recordar que el pasado lunes 7 de abril la Tercera División del Ejército Nacional había confirmado el secuestro de Vázquez por parte de un grupo armado al margen de la ley en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca. El soldado profesional Julio César Vázquez, quien se encontraba en calidad de estudiante dentro del programa de retiro asistido adscrito a la Tercera División del Ejército con sede en la ciudad de Cali, se había convertido en el segundo ciudadano plagiado en esta parte del norte del departamento en los últimos días. La retención del uniformado se produjo cuando varios sujetos armados y en camioneta llegaron hasta la vivienda del militar en la vereda San Antonio, a 15 minutos del área urbana. Los sujetos armados con pistolas y fusiles habrían ingresado a la residencia, donde retuvieron al soldado, el cual fue obligado a subir a la camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido. Estos soldados profesionales están entrenados para realizar sus acciones en seguridad en zonas rurales y urbanas. El comando de la Tercera Brigada señaló que las autoridades judiciales adelantan desde ya las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, así como para identificar y capturar a los responsables de este crimen. Además, el Ejército Nacional condenó categóricamente este acto atroz que se constituye en una gran violación de los derechos humanos. Esta acción criminal enluta a la institución y representa un ataque directo contra la integridad de quienes trabajan por la seguridad del país. La institución extiende un mensaje de solidaridad y sentidas condolencias a los familiares y seres queridos del soldado Julio César Vázquez, que en paz descanse, señaló el Ejército Nacional a través de un comunicado. Además, indicaron que por medio de un equipo interdisciplinario continuarán brindando acompañamiento integral a los familiares de la víctima. A pesar de la difícil situación, aseguraron que continuarán adelantando operaciones militares sostenidas contra los grupos armados organizados que solo buscan afectar la tranquilidad del suroccidente del país. Está usted escuchando Sin Permiso. De otra parte, hay que señalar
que han anunciado un paro armado por parte de las disidencias de Iván Mordisco en el departamento del Caquetá. Hay 4 municipios afectados en esa zona del país por este grupo armado ilegal. Las operaciones por parte de las fuerzas militares en contra de alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC, no se detienen. En medio de esa ofensiva por parte de la fuerza pública, el comandante de ese grupo guerrillero le dio la orden a sus subalternos de enviar un audio en el que anuncian un paro armado en el departamento de Caquetá. Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo, por medio de su cuenta en la red social X, antes Twitter, emitió una alerta por esta situación que afecta a la población civil. Circula un audio en el que el autodenominado Frente Carolina Ramírez de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco anuncia y decreta un paro armado por los ríos Caguán y Caquetá, afectando varios municipios del departamento del Caquetá, indicó la entidad. Al mismo tiempo precisó, este tipo de acciones de restricción de movilidad y presión contra la población civil se constituyen como una grave infracción al derecho internacional humanitario y vulneran los derechos fundamentales de las personas miembros de las comunidades. Desde la Defensoría del Pueblo también hicieron un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que se puedan tomar las acciones correspondientes en medio de estos hechos que alteran el orden público. Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional y a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad y la integridad de la población de los municipios de Solano, Solita, Cartagena del Chairá, Curillo, La Montañita y Puerto Rico, precisaron. De igual forma, pidió la presencia de la fuerza pública en los territorios afectados por este anuncio. Instamos al Estado a reforzar su presencia institucional en el territorio, no solo desde el enfoque de seguridad, sino también a través del cumplimiento efectivo de los compromisos del acuerdo de paz y el desarrollo integral del territorio, señalaron. La Defensoría del Pueblo también detalló que activaron todos los protocolos necesarios para poder atender a las comunidades que se puedan ver afectadas por estos hechos que violan el derecho internacional humanitario. La Defensoría del Pueblo activó sus rutas de atención y seguimiento. Continuaremos acompañando a las comunidades afectadas, visibilizando las denuncias y promoviendo acciones para proteger sus derechos. El derecho a la paz y a la vida digna no pueden ser suspendidos por quienes pretenden sembrar el miedo en los territorios, agregaron en el comunicado. La situación de orden público en varias regiones del país sigue siendo compleja por la presencia de las disidencias de las FARC, quienes obligan a las comunidades a cumplir sus reglas bajo las amenazas llenas de terror. De otra parte, hay que indicar sin permiso que fue entregada información sobre el fusil que fue incautado en el operativo donde se presumía o se habló de que había muerto Iván Mordisco. Según detalló el Ministerio de la Defensa, el arma de fuego que fue visto en manos del líder guerrillero durante un encuentro con representantes del gobierno colombiano en los llanos del Yarí en el año 2023 podría estar, es un fusil de fabricación o de origen israelí, pero hecho en Colombia, y dispara cerca de 1000 cartuchos por minuto. El pasado lunes 14 de abril, el ministro de Defensa Pedro Sánchez reveló detalles sobre un operativo de las fuerzas militares de Colombia que han venido desarrollando en los límites de departamentos de Caquetá, Guaviare y Amazonas, lugar donde operarían las disidencias de las FARC lideradas por Néstor Gregorio Vera, conocido con el alias de Iván Mordisco. En esa rueda de prensa, el jefe de la cartera destacó que durante este operativo fueron dados de baja 14 integrantes de la estructura criminal, así como se incautó un arsenal como armas de guerra, granadas y computadores. Además, el ministro Sánchez recalcó que aunque entre los milicianos abatidos no estaba el líder de las disidencias, sí fueron encontrados varios elementos en su poder, como sus gafas, su computador y un fusil.
Frente a este último, el Ministerio de la Defensa mencionó que el arma en cuestión se trata de un Tabor 21, también conocido como TAR 21, un arma de alto calibre diseñada para disparar entre 700 y 1000 cartuchos por minuto. Además, el fusil en cuestión fue diseñado específicamente para el combate en áreas urbanas, en un entorno que exige armas compactas, ligeras y de alta precisión. Este fusil utiliza munición calibre 5.56 por 45 milímetros y cuenta con un sistema de recarga accionado por gas. Según las características detalladas por portales especializados, este modelo combina tecnología avanzada y diseño compacto, reconocido por su precisión y potencia que lo convierten en una herramienta letal en el campo de batalla. El arma, cuyo origen es de nacionalidad israelí y fabricada en Colombia, tiene un valor estimado de $2.000, aproximadamente unos 8.500.000 pesos colombianos, y es de uso exclusivo en las fuerzas militares, lo que resalta la sofisticación del armamento utilizado por el máximo cabecilla de este grupo armado. Además está equipado este fusil con un visor moderno que facilita la identificación de objetivos a largas distancias, una característica que lo convierte en una herramienta eficaz para operaciones especiales. Del mismo modo, su diseño y funcionalidad lo han posicionado como un arma de las más avanzadas de su tipo en el ámbito militar. Asimismo, su bajo peso y su capacidad de adaptación a diferentes escenarios operativos lo convierten en una herramienta ideal para misiones que requieren movilidad y precisión. De acuerdo con la cartera de defensa, este fusil fue visto en manos del líder guerrillero, reiteramos, durante un encuentro con el gobierno o con representantes del gobierno en los llanos del Yarí en el año 2023. El costo elevado del fusil, que me parece que inclusive la información está un poco desfasada, porque en el mercado negro de las armas en Colombia ese fusil tiene que valer muchísimo más dinero. Es que 6 millones, 5 o algo así vale una pistola calibre 9 milímetros, y estamos hablando de un fusil y de un arma de características especiales que en manos de un comandante guerrillero eso tiene que valer muchísima más plata. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, amigo y colega Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. El saludo cordial y los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. El saludo cordial para don John F. García. El saludo cordial, la gratitud inmensa, una feliz Semana Santa para todos ustedes, lo mismo que para todos nuestros seguidores. Mucha atención, más de 3.200 efectivos de la Fuerza Pública y autoridades de tránsito cuidarán al Valle del Cauca en Semana Santa. Con más de 3.000 hombres del Ejército, la Policía y la Armada Nacional desplegados en 7 corredores seguros, el Valle del Cauca garantizará la seguridad para propios y turistas durante la Semana Santa. Desde el puesto de mando unificado se monitoreará al departamento. Hoy tenemos todo un dispositivo articulado entre la institucionalidad para brindar seguridad en la Semana Santa, la Policía, el Ejército, la Armada, Secretarías de Movilidad y demás, indicó César Augusto Marín, secretario de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca. Hoy, como los 365 días del año, y en especial en esta Semana Santa, la articulación institucional es supremamente importante. La Policía Nacional, el Ejército de Colombia, la Armada Nacional, movilidad del departamento, estamos trabajando para su seguridad. Los corredores seguros en el departamento, en cada uno de ellos, para que todas las personas que nos visitan y los vallecaucanos se encuentren seguros. Lo más importante, si usted ve algo anómalo, denúncielo. Estamos con todas las Fuerzas Armadas, con la fuerza de la policía, prestos a brindarles todo el acompañamiento para que tengan una Semana Santa tranquila, para que lo disfruten en familia, en oración, y disfruten también esta semana de descanso. El coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado de la Policía Valle, precisó que los uniformados estarán distribuidos en los diferentes ejes viales del departamento. Hoy estamos aquí mostrando nuestra oferta institucional para la Semana Santa. Tenemos 3.200 hombres distribuidos en los ejes viales del departamento del Valle, donde con nuestra Policía de Carreteras,
donde con las unidades de DITRA estamos asegurando la seguridad en las vías principales del departamento del Valle. Los corredores más importantes que tenemos en estos momentos son la vía Buga-Buenaventura, la vía Tuluá hacia Santander de Glichao, el departamento del Cauca, y la vía que va desde Tuluá hacia el eje cafetero del Quindío. Esos ejes son los principales que tenemos garantizados con nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte, con nuestros puestos de control. Finalmente, coronel, las recomendaciones a los viajeros y a los turistas. Las recomendaciones que tenemos: hacer la revisión técnico-mecánica del vehículo, llevar todos los elementos dispuestos en el kit de carreteras y no mezclar las bebidas embriagantes con la conducción de vehículos. En la Gobernación del Valle del Cauca, tu voz cuenta. Conversatorios ciudadanos liderados personalmente por la gobernadora del Valle del Cauca y los alcaldes municipales. Escuchamos a la comunidad, identificamos sus necesidades y establecemos acuerdos que impactan positivamente la vida de todos. En este paraíso generamos compromisos, guiamos nuestras acciones para construir un departamento con más oportunidades y transformamos la vida de los vallecaucanos, cumpliendo lo prometido con trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Mucha atención, Gobierno del Valle del Cauca lanza estrategia pionera por una movilidad libre de violencias de género. En el Valle del Cauca, viajar también debe ser sinónimo de seguridad, dignidad y respeto. Por eso, esta Semana Santa, la Gobernación del Valle lanzó por primera vez la estrategia Yo Viajo Segura por el paraíso de todas. ¿Y vos? Que busca hacer del transporte público un espacio libre de violencias de género, la cual se implementa en puntos estratégicos de los 42 municipios del departamento. Además, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estaremos en diferentes vías del departamento. Esta campaña busca generar conciencia ciudadana y aportar a una transformación social que garantice espacios más seguros y libres de acoso para las mujeres. Así lo afirmó Yurani Ordóñez, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca. Durante la Semana Santa, la Gobernación del Valle del Cauca intensifica sus acciones para prevenir y erradicar las violencias basadas en género en espacios como terminales, transporte público y lugares con alta afluencia de personas en los 42 municipios. Además, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estaremos en diferentes peajes del departamento. Esta campaña la realizamos con nuestros gestores en equidad, mediante charlas pedagógicas, sensibilizaciones y difusión de la ruta de atención de estas violencias. Estas acciones se dan como respuesta al resultado de una encuesta realizada por el Observatorio de Género del Valle sobre acoso callejero, donde la mayoría de las mujeres encuestadas manifiestan haber sufrido este tipo de violencia. Esta campaña busca crear conciencia ciudadana y sensibilizar, propiciando espacios seguros y libres de todo tipo de violencias en el departamento. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Aquí nuestro sabor contagia al mundo. 76 escuelas de salsa reciben apoyo para mantener vivo el ritmo que nos identifica y 767 becas impulsan el talento de 666 estudiantes y 101 coreógrafos para llevar nuestro espíritu en cada paso y compás. Porque aquí creemos en los sueños de los artistas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra identidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui.
Sin permiso. Gracias, John Fernández, compañeros y amigos que nos escuchan, cibernautas, seguidores, amigos todos. Continuamos en esta emisión de Sin Permiso de hoy, miércoles 16 de abril del año 2025. Mucha atención, que fue capturado cabecilla de las disidencias de las FARC que buscaba expansión en Tolima y Cundinamarca. Se trata de alias Fabián, quien hace parte de las estructuras de alias Calarcá y negocia la paz total con el gobierno. En las últimas horas fue capturado por la policía, alias Fabián, quien estaría detrás de un plan expansionista de las disidencias de las FARC hacia los departamentos del Tolima y Cundinamarca. De acuerdo con la autoridad policial, el sujeto pertenece a la estructura Joaquín González, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias lideradas por alias Calarcá. El prontuario criminal, según la policía, indica que alias Fabián, con más de 9 años en el mundo del delito, es señalado de dinamizar el cobro de extorsiones a comerciantes del Tolima y de liderar la creación de una nueva estructura denominada Joaquín González en los municipios de Roncesvalles, San Antonio, Rovira, Ibagué y Chaparral en el departamento del Tolima, al igual que en el suroccidente de Cundinamarca. Explicó la policía que en el operativo fueron capturadas 3 personas más y se incautaron 2 pistolas, un revólver, dinero en efectivo y citaciones extorsivas. A propósito de este tema, el presidente Petro dijo que con la captura de alias Fabián prácticamente se desmanteló uno de los frentes de las disidencias de las FARC. El mandatario también hizo referencia a otros cabecillas a los que golpeó su gobierno. Esta Semana Santa la fuerza pública ha estado bastante activa realizando operativos en contra de varias estructuras criminales cuyos resultados ha compartido el presidente de la República, Gustavo Petro. En esta oportunidad, el martes de esta semana, el jefe de Estado destacó la captura de las fuerzas militares de alias Fabián, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC. En el trino que publicó el primer mandatario de los colombianos, aseguró que con la captura de alias Fabián, según él, prácticamente desmanteló el Frente Suárez Briceño de las disidencias de las FARC en el departamento del Tolima. Entre tanto, capturado alias Fabián, jefe del Frente Suárez Briceño en el Tolima, prácticamente este frente ha sido desmantelado con la captura de sus jefes, alias Cancharino y ahora alias Fabián, posteó en su Twitter Gustavo Petro. Entre tanto, las autoridades revelaron detalles de los operativos que se adelantaron en contra de esta estructura. Contaba con más de 9 años de experiencia criminal al mando de 40 hombres en armas y fue designado como sucesor de alias Cancharino, quien fuera abatido el 7 del mes segundo del 2025. El capturado es responsable o presunto responsable de las extorsiones contra comerciantes en el Tolima. Asimismo, presuntamente liderará la consolidación de la nueva estructura Joaquín González en los municipios de Roncesvalles, San Antonio, Rovira, Ibagué, Chaparral y en el suroccidente de Cundinamarca, indicó la policía en un comunicado. De la misma manera, la policía reveló que en el operativo fueron capturadas 3 personas más y se incautaron 2 pistolas, un revólver, dinero en efectivo y boletos o citaciones extorsivas. Con este resultado se afectan las intenciones de expansión territorial, así como las finanzas y rentas criminales del Estado Mayor Central, producto de la extorsión y demás actividades ilícitas contra la población civil, subrayó la policía por medio del mismo comunicado. Por otro lado, el lunes de esta misma semana, el presidente Petro reveló detalles de una fuerte arremetida de las fuerzas militares y de policía contra las disidencias de Iván Mordisco. A través de un trino, el jefe de Estado afirmó: en las operaciones contra los frentes de Iván Mordisco van 31 fusiles incautados y 27 neutralizaciones entre personas muertas y detenidas en combate. Y de otra parte, hay que indicar que alias Jan, presunto integrante de la Jaime Martínez, fue capturado en el Cauca para cumplir una condena en su contra. Un fiscal local de hurtos y estafas de la seccional Cauca, en coordinación con funcionarios del CTI, la Policía y el Ejército Nacional, capturaron a Jean Carlos Mosquera Rodríguez,
El procedimiento se cumplió en la estación de policía de Piendamó, en el departamento del Cauca, donde el hombre permanecía detenido. En dicho lugar, alias Jan, como se conoce a Mosquera Rodríguez, fue informado sobre una condena a 6 años de cárcel que existe en su contra por el delito de hurto calificado y agravado. El fallo se relaciona con hechos ocurridos el 24 de junio de 2024 en la vereda La Venta del municipio de Cajibío, donde en compañía de otra persona intimidaron a varias personas a quienes les hurtaron el dinero, teléfonos celulares y demás elementos personales. Al intentar huir, integrantes de la Guardia Indígena capturaron a los 2 hombres y los entregaron a la Policía Nacional. Al parecer, el procesado sería integrante de la red de milicias urbanas de la disidencia Jaime Martínez y sería el encargado de realizar extorsiones a comerciantes y transportadores de Cajibío y Piendamó. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Mucha atención, el Valle del Cauca da un paso histórico en la creación del Observatorio contra la Discriminación Racial. Con el respaldo de la Asamblea Departamental fue aprobado el proyecto de ordenanza que da vida al Observatorio contra la Discriminación Racial, una iniciativa liderada por la Gobernación del Valle para enfrentar la discriminación étnica y racial en el departamento. El observatorio surge en concertación con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas, gitanas y rom, que buscan mecanismos efectivos para combatir este flagelo, afirmó Oscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca. El proyecto de ordenanza del Observatorio contra la Discriminación Racial es un insumo que nace de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, comunidades y pueblos indígenas y también las comunidades gitanas y rom. Es una herramienta que nos va a servir para poder tener y analizar toda esa discriminación racial que sufren estos grupos étnicos. Además, vamos a poder también hacer acciones concretas en estos municipios y o sitios donde haya discriminación racial para nuestros grupos. Estas bases de datos, estas denuncias, lo que hacen es fortalecer las herramientas que como departamento vamos a tener para poder crear una serie de mecanismos y de políticas que definitivamente eliminen el racismo para las comunidades que tanto daño nos ha hecho. Así que estamos muy contentos porque la Asamblea Departamental ha asumido ese reto que nos ha puesto la historia de Colombia para poder seguir avanzando en un valle paraíso de todos y sin racismo y discriminación racial. El diputado ponente del proyecto, Jonathan Velázquez, destacó la relevancia del observatorio al indicar que en este departamento todos somos iguales. Hoy en primer debate aprobamos el observatorio que busca disminuir esa discriminación étnico-racial que tenemos en el Valle del Cauca. Es de suma importancia que el gobierno departamental, que la Asamblea de los vallecaucanos de cara a la ciudadanía entregue esta herramienta fundamental para disminuir la discriminación racial que tenemos en nuestro departamento. No podemos permitir ningún tipo de discriminación, ni en redes sociales, ni en persona, ni en familia, ni entre amigos. Los vallecaucanos vamos a ser ejemplo, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, que aquí somos todos iguales, que aquí somos sujetos de derechos y deberes y que estamos en contra de cualquier tipo de discriminación. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuki. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo.
Así es, aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Paseo terminó en tragedia. Un hombre de 59 años perdió la vida mientras estaba de paseo en una propiedad de Zaragoza, norte del Valle, la cual había sido alquilada el fin de semana. La información preliminar indica que Luis Alfonso Toro habría sufrido una caída en el borde de una piscina. Pese a que fue trasladado al hospital de la ciudad de Cartago, falleció en las últimas horas debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. Y mucha atención, que revelan identidad de motociclista fallecido en Risaralda. Como Jorge Humberto Garzón Álvarez, un peregrino de 60 años, fue identificado el ciudadano que perdió la vida en un accidente registrado sobre la vía La Virginia Cerritos, cerca de Hato Viejo. Al parecer, don Jorge iba en su moto para el trabajo en Cerritos y se le habrían caído 2 empanadas que llevaba como desayuno. Decidió bajarse e ir a recogerlas, cruzó la vía, fue atropellado en ese momento por un vehículo y perdió la vida por la gravedad del impacto. Y mucha atención, que se conoce la identidad de una mujer hallada sin vida en un lote baldío en el Quindío. La víctima era una bogotana de 36 años que respondía al nombre de Sofía Barón Támara. La encontraron sin vida en un lote baldío ubicado en el sur de Armenia, a la altura de las carreras 18 y 19 y calle 47 y 48. Por ahora no se revelan las circunstancias que rodearon el deceso de esta dama. Y los crímenes no paran en el municipio de Palmira. En las últimas horas se registró un homicidio con arma de fuego. El hecho ocurrió en el barrio 1 de Mayo, donde personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Juan Felipe Ávila Zapata, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores, materia de investigación. Y en el Águila, norte del Valle del Cauca, también se registró un homicidio en instalaciones del Hospital San Rafael por hechos ocurridos en la entrada a la finca de la vereda Santa Elena. Personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Willington Sánchez, quien presenta herida abierta en el rostro ocasionada con arma cortopunzante. Los móviles agresores, materia de investigación. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Gracias, compañeros. Continuamos con más información aquí en Sin Permiso, y tal como lo informamos de manera oportuna en una emisión de Sin Permiso del día de ayer, se conocieron las identidades de los 17 capturados por robo de tierras en el departamento del Atlántico, ahí incluido entre ellos un ex candidato de la Colombia Humana a la alcaldía de Soledad Atlántico, entre los presuntos delincuentes. Entre los detenidos se encuentran 3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, un calificador de instrumentos públicos, un notario y un asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Soledad, reitero, en el departamento del Atlántico. Este lunes 14 de abril, las autoridades confirmaron la captura de 17 personas, entre ellos 9 funcionarios públicos que pertenecerían a una red delincuencial dedicada a la apropiación ilegal de tierras en la ciudad de Barranquilla y el municipio de Soledad en el Atlántico. Tras varios meses de investigación, miembros de la Dirección de Investigación Criminal, Interpol, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia Policial realizaron operativos conjuntos en Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás y Cereté para lograr las detenciones de los implicados. De acuerdo con las autoridades, estas tierras estaban destinadas para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques. La noticia fue confirmada por el propio presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta en la red social X, en la que resaltó los resultados de la operación. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla. La mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional, se lee en el mensaje del presidente. Velando por los derechos a la vivienda, la educación y el deporte para la población más
más vulnerables del Atlántico, @Policía Nacional y @Fiscalía Col, capturaron 17 personas dedicadas al ocupamiento de tierras, entre estos a funcionarios públicos, 3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, 2 notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad Atlántico, y actores criminales quienes constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, estafando a varias familias. Esta operación continuará con 16 imputaciones más para un total de 33 personas judicializadas de esta organización delincuencial, agregó el mandatario en su hilo de Twitter. Estos son algunos de los capturados que han sido reseñados por la policía. Las identidades de las 17 personas capturadas deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada. Queremos reiterar, es muy importante, que entre los detenidos se encuentran 3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, un calificador de instrumentos públicos, 2 notarios y un asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Soledad Atlántico. Las autoridades identificaron a los capturados como Luis Martínez, un tramitador, Rafael Bocio, abogado, Iván Páez, registrador de Soledad, Ismael Cárcamo, agente corruptor, José Pacheco, calificador de instrumentos públicos de Soledad, Roque Lugo, testigo falso, Marlon Mora, inspector de policía, Alex Ahumada, abogado, Francisco Mejía, notario de Santo Tomás, David de Castro, ex registrador de Soledad, Juan Ucros, ex registrador de Soledad, Andrés Díaz, jurídico de la Alcaldía de Soledad, José Márquez, abogado, Neisy Cantillo, inspector de policía de Soledad, Inés Salas, agente corruptor, Wilmar Machuca, poseedor irregular, José Peñalosa, poseedor irregular. La policía indicó que esta red operaba mediante la omisión de revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas. A través de este proceso se logró la comercialización de más de 277.000 metros cuadrados, afectando proyectos urbanísticos de distintas constructoras, así como se procedió a la ocupación ilegal de zonas de uso público para la comunidad. Con el pasar de las horas se conocieron nuevos detalles de la redada sin precedentes que realizó la Dijín de la Policía Nacional en el Atlántico por el presunto robo de tierras, y queremos reiterar, en total fueron 17 las personas capturadas en medio de esa operación realizada por el grupo anticorrupción de esa institución. Entre las personas que fueron capturadas, oigan bien, por las autoridades se encuentra Juan Manuel Ucros, un reconocido petrista y ex candidato a la alcaldía por la Colombia Humana en el municipio de Soledad. Este hombre fue hasta hace pocas semanas registrador de instrumentos públicos de Soledad. Además, tiene a varios familiares envueltos en la polémica política que hay en esta población del área metropolitana de Barranquilla. Incluso por medio de sus redes sociales se conoció una fotografía con el propio presidente Gustavo Petro, quien por medio de su cuenta en la red de X dio a conocer los resultados de esta operación. Y han dicho además quienes lideran la Colombia Humana en ese departamento, que caiga quien tenga que caer y que inmediatamente se debe además expulsar del partido, porque esos delitos y esa corrupción no la pueden haber ejecutado a nombre del partido político de la Colombia Humana, a la que al parecer, presuntamente por alguna equivocación se le dio el aval, pero que hoy pues tiene en calzas prietas a ese partido, a la Colombia Humana en el Atlántico, porque de todas maneras fue su candidato en ese municipio y porque además aparece con fotos del señor presidente Gustavo Petro, que uno en campaña y siendo candidato a lo que sea aparece con
toda cuanta persona se toma una foto con uno, es muy difícil uno decir, haga para allá que yo no me quiero tomar fotos con usted, y máxime si es un candidato a la alcaldía, pero ahí vienen las consecuencias y ya será la justicia la que determine qué va a pasar con esta difícil situación. Está usted escuchando Sin Permiso y don Mario Germán Grajales nos tiene más información. Sin Permiso. Mucha atención, Ecopetrol construirá en Buga planta regasificadora, la cual será fundamental para garantizar la seguridad energética del país. Ecopetrol anunció la construcción de una planta regasificadora en el municipio con una capacidad de procesamiento de 60 millones de pies cúbicos por día, equivalentes aproximadamente a 2.400 barriles de gas licuado. El proyecto tendrá un impacto significativo en la seguridad energética del suroccidente colombiano, garantizando el suministro continuo de gas natural para millones de ciudadanos y aumentando la competitividad de sectores industriales y productivos en la región. La planta estará ubicada en la zona industrial del occidente de Buga y se espera que entre en operación el segundo trimestre del 2026. El gas será transportado desde una unidad flotante que operará en el puerto de Buenaventura y funcionará como un buque especializado en el almacenamiento de gas natural licuado, que posteriormente será trasladado a la planta regasificadora de Buga para su conversión a gas natural y posterior inyección al Sistema Nacional de Transporte de Gas, indicó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Estamos a 2 semanitas de tomar una decisión de que en enero del año entrante tengamos los primeros 30 gigavatios día de gas en la regasificadora del Pacífico. La agenda está apretadísima, estamos haciendo todos los esfuerzos del mundo para que esto sea una realidad. Y esto es sencillo, entonces ya no es una regasificadora ya en el puerto de Buenaventura, es una unidad flotante de almacenamiento que va a tener una conexión con el tanque para llenar los isocontenedores, con 150 camiones diarios, llevar este gas del puerto de Buenaventura hasta Buga, a 50 métricos nada más, del tubo Mariquita-Cali, de TGI, y ahí vamos a internar ahí va a estar la regasificadora que va a volver gaseoso el gas natural licuado y lo inyecta por el Sistema Nacional de Transporte para atender el mercado. Y hoy estamos haciendo ya, alistando las condiciones especiales para atender la venta y la comercialización de ese gas. Y pues aquí está el anuncio, vamos ya a comenzar el cronograma de comercialización de estos 60 gigavatios día de gas. Ahora en estos 3 meses del año de 2025, en bloques de 5 años a 7 años. Esa es la razón por la cual este gas va a ser más barato que el gas importado por arriba, por aquí, por Cartagena, y también la distancia el peaje que se evita de transportar todo el gas desde aquí hasta allá abajo, hasta el sur del país, va a tener una tarifa muchísimo más competitiva. En la gobernación del Valle del Cauca, tu voz cuenta. Conversatorios ciudadanos liderados personalmente por la gobernadora del Valle del Cauca y los alcaldes municipales. Escuchamos a la comunidad, identificamos sus necesidades y establecemos acuerdos que impactan positivamente la vida de todos. En este paraíso generamos compromisos, guiamos nuestras acciones para construir un departamento con más oportunidades y transformamos la vida de los vallecaucanos, cumpliendo lo prometido con trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin Permiso. Gracias, compañeros cibernautas, amigos oyentes todos. Continuamos y entramos ya en la recta final de este Sin Permiso de hoy, miércoles santo, miércoles 16 de abril del año 2025. Mucha atención, que pues para dolor de muchos, porque esa es la justicia en Colombia, así opera, así está diseñada y se tiene que aplicar sea quien sea el delincuente o la persona que está siendo juzgada, porque los jueces no pueden salirse de lo que en la ley está contemplado. El señor Emilio Tapia ya está en libertad, pese a ser 2 veces condenado por corrupción tras escándalo de los centros poblados.
El cordobés quedó en libertad por decisión de del juez primero de ejecución de penas de Barranquilla y ya se encuentra con su familia. El pasado 15 de abril, es decir, ayer, se confirmó la salida de prisión del contratista Emilio José Tapia Aldana, que fue uno de los cerebros detrás del escándalo de corrupción de centros poblados en el que se perdieron 20.000 millones del Estado colombiano. El juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla otorgó el beneficio de casa por cárcel luego de haber cumplido 48 meses en prisión y entregar 2.500 millones obtenidos de manera ilícita. La evaluación de arraigo familiar y social del señor Emilio Tapia Aldana demuestra que cuenta con una estructura de apoyo robusta para favorecer su reintegración a la sociedad, indicó el fallo. El excontratista ya está en su casa junto con su pareja, la congresista de Córdoba y del partido de la U, Saray Roballo, que lo acompañará en el periodo de prueba de 27 meses y 20 días. Es el tiempo de condena que le resta por cumplir con la pena de 6 años y 8 meses impuesta, según información publicada por el diario El Colombiano. Y ahí es donde la gente dice, bueno, se llevaron 20.000 millones, devolvió 2.500, pagó 48 meses, lo mandan para la casa y a vivir, bueno, con el resto de la plata que se robaron. Es lo que decimos los colombianos de a pie, los que no entendemos que esa es la justicia y que así se aplica. Usted resarce en parte los daños, usted demuestra que ya cumplió las 2/5 partes de su condena y que ha tenido buena conducta y que ha hecho trabajos de resocialización, y el juez no le queda de otra que decir se va para la casa, porque esa es la ley. Dura es la ley, pero es la ley. De otra parte, hay que indicar y hay que señalar que fueron judicializadas mujeres que habrían lavado dinero obtenido por una red delictiva señalada de monopolizar la venta de huevo en Buenaventura. Serían las responsables de darle apariencia de legalidad a algo más de 4.800 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Tania Melisa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmín por su posible o presunta participación en las maniobras ilícitas desplegadas para darle apariencia de legalidad a los recursos ilícitos obtenidos por un grupo delincuencial señalado de amenazar y constreñir a los comerciantes de huevo en Buenaventura, puerto sobre el Pacífico colombiano, para controlar el precio de ese producto. Los elementos materiales probatorios indican que las mujeres habrían prestado sus cuentas bancarias para darle tránsito a los dineros de la red y adquirido bienes con los mismos para evitar que fueran detectados por las autoridades y se conociera su origen ilícito. De esta manera, se constató que presuntamente movieron algo más de 4.826 millones de pesos sin tener ingresos financieros estables ni desempeñar una actividad económica que soportara la tenencia y disposición de esa suma. Por lo anterior, Fonseca Preciado y Preciado Pazmín fueron capturadas por la Policía Nacional en diligencias de registro de allanamiento realizadas en la capital del Valle del Cauca, Cali. Entre tanto, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Las procesadas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Está usted escuchando Sin Permiso. Y en el Guaviare, un alcalde, el de Calamar, ha dicho que la situación es supremamente grave y calamitosa tras la desaparición de 8 personas. El alcalde Farid Castaño denunció en una entrevista con la W que su municipio está en medio del conflicto entre las dos disidencias de las FARC y que no hay resultados en la búsqueda de los desaparecidos. Nos sentimos solos, abandonados, dijo el alcalde de Calamar, Guaviare, tras la desaparición de estos 8 líderes. El alcalde de Calamar, municipio de Guaviare, Farid Camilo Castaño, aseguró en entrevista con la W que su municipio atraviesa una de las peores crisis de orden público de su historia, luego de la desaparición forzada de 8 personas en zona rural. Los hechos ocurrieron entre el 4 y el 5 de abril en la vereda Agua Bonita de Media, también conocida como Pueblo Seco.
Lastimosamente, hoy nuevamente volvemos a presentar un hecho terrible en nuestro municipio, esta vez con la desaparición forzada de 8 personas que vienen provenientes del departamento de Arauca, que llevan más de 5 años en el municipio de Calamar y de las cuales hoy se desconoce completamente su paradero, declaró el mandatario local. De acuerdo con su relato, las 2 primeras personas fueron citadas el viernes 4 de abril y las otras 6 el sábado 5. Fueron conducidas en una lancha río abajo y nunca más se volvió a saber de ellas. Estamos hablando del presidente de la Junta, líder social. Estamos hablando del pastor de la única iglesia que hace presencia en la vereda. Todos, mejor dicho, eran o pertenecían a una comunidad cristiana, gente trabajadora, gente buena, gente que no se metía con nadie, dijo el mandatario. Sobre quiénes serían los responsables, Castaño explicó que inicialmente se prensó en el frente primero de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. Sin embargo, ese grupo negó su participación y señaló al frente séptimo liderado por alias Calarcá. Como dicen popularmente, se están lavando las manos. El Frente Séptimo tampoco da respuesta, tampoco da justificación ni informe de nada. Ellos dicen que ellos no, que ellos tampoco fueron. Y ahí tienen a la pobre gente y a las autoridades de un lado para otro, agregó el mandatario. Hasta el momento no se han recibido pruebas de supervivencia de ninguno de los 8 desaparecidos. Eso es lo otro complejo y triste del asunto. Empiezan a caer los avivatos, esas llamadas que empiezan a decir: yo los tengo, pero consígneme tanto. Son estafadores, nadie da pruebas de supervivencia, nadie, absolutamente nada, comentó. Pese a que se han realizado 3 consejos de seguridad, 1 municipal y 2 departamentales, no se ha desplegado operaciones de búsqueda efectivas. Nos sentimos solos, no nos dijeron nada y hay un sentimiento de frustración, como si nadie dijera nada, como si a nadie le importara. Es la primera vez en la historia que pasa algo así en nuestro territorio. El alcalde también denunció que el conflicto entre grupos armados tiene a Calamar en una situación límite. Hoy el municipio está sumido en un caos, en una guerra total. Los 2 grupos, uno al mando de Iván Mordisco, otro de alias Calarcá, tienen el municipio en un desespero y en una zozobra, en un terror. Sobre la presencia de la fuerza pública, dijo que hay 3 batallones en la zona. Hay un batallón en Miraflores y hay 2 batallones en el municipio de Calamar. De pronto nos estamos quedando cortos. Hay una gran falla en las labores de inteligencia y contrainteligencia. Esta gente se sigue moviendo como Pedro por su casa, como si nada. Finalmente hizo un llamado urgente al gobierno nacional. Calamar está desolado, parece un pueblo fantasma. Y ahora dígame, cómo uno como alcalde, ¿con qué cara va a decirle al turista: venga a Calamar, visítenos? ¿Cómo activarse la economía cuando estamos viviendo situaciones tan complejas? Y es que son muchos los municipios, al margen de esta nota, en el país que hacen el llamado, que invierten, que hacen esfuerzos enormes, convocando al turismo, invitando al turismo, tratando, perdónenme, con toda la sinceridad les hablo, de tapar el sol con un dedo, de ocultar que existe Clan del Golfo, que existen grupos delincuenciales de toda índole, que existen disidencias de las FARC, que existen grupos o guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y cómo invita uno a un grupo de turistas a un sitio donde se acaban, a un municipio o a un corregimiento donde se acaba de asesinar un soldado, un líder comunal, un líder de derechos humanos, o donde se acaban de llevar 8 personas y no aparecen, o donde se han llevado 1, 2, 3, han asesinado 3, 4, 5. Pues seguimos invitando y luchando porque el territorio vuelva a ser un territorio de paz y se reactive la economía, y luchamos por los que se quedan y por esas comunidades resilientes. Pero eso es como latirle a la luna. Está usted escuchando Sin Permiso, otra pelotera, perdóneme en el término, se ha desatado entre Laura Sarabia y Armando Benedetti. Ha dicho Laura Sarabia que la Fiscalía tiene audios sobre conversaciones con Benedetti que no han sido publicados. Por medio de una comunicación en X, la señora ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, aseguró
que en su última declaración a la Fiscalía entregó audios y conversaciones con el ministro del Interior, Armando Benedetti. En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública, detalló. Saravia además señaló que le ha pedido a la Fiscalía escucharla en los próximos días para poder ampliar su versión en la investigación que se realiza sobre Benedetti debido a las presuntas irregularidades de financiación en la campaña Petro Presidente. La investigación por dicha campaña se inició en el 2023, luego de que la revista Semana diera a conocer las conversaciones que se presentaron entre Saravia y Benedetti. En ellas se escucha cuando este último reveló su presunto conocimiento sobre las irregularidades de la campaña. Ahora bien, el pasado viernes 28 de febrero se produjo la reunión entre la Fiscalía y la Canciller, donde ella, según reveló, entregó los audios desconocidos por la opinión pública. Pero luego de que el presidente Gustavo Petro la contradijera tras ella reconocer el triunfo de Daniel Noboa en la presidencia del Ecuador, fue que todo sucedió. Saravia había publicado el lunes 14 de abril hacia las 9:25 de la noche un mensaje en X. Felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo del Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por la América Latina libre, soberana y en paz. Luego de esa disputa, precisamente la canciller decidió revelar los detalles de su reunión con la Fiscalía General de la Nación. Entre los audios que ya se dieron a conocer figura uno que dice textualmente lo siguiente, abre comillas: discúlpame, pero ¿yo qué he hecho? Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15.000 millones de barras para pagar el tiempo, no sé qué mondá, te llevé a ti, llevé al deprisa todo, hicimos 100 reuniones, no marica, y la jefe de gabinete me recibe a las 3 horas como un culo, no, se escucha en el primer audio. Otra tempestad que se le arma al presidente Gustavo Petro, al gobierno de Petro, con esta pelea de dos de sus ministros estrella y que parecen ser de los que más conocen de las cuestiones internas en el manejo de los recursos de la campaña. No la tiene fácil el señor presidente Petro, porque obviamente estamos en campaña y todo eso es utilizado para cobrarle por ventanilla por sus contradictores o adversarios políticos. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa, retornaremos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Les invitamos respetuosa y comedidamente a pasar una Semana Santa en paz. No dejen sus hogares solos y si van a viajar, recomienden su hogar, su vivienda, su casa a un vecino o a una persona que se las cuide. Muchos vamos a orar, algunos otros vamos a las procesiones, algunos otros vamos a regocijarnos en cada una de las religiones a la que pertenezcamos, pero algunos otros se dedican a ver quién dejó la casa sola, quién dejó el vehículo mal parqueado para robarlo. Si va a viajar, por favor revise su carro, que la revisión técnico-mecánica está al día y que tenga todo el equipo de carretera al día para que se evite complicaciones. Un feliz día para todos, feliz fin de Semana Santa. El Señor les bendiga y les acompañe. Muchas gracias por escucharnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.